Leemos entonces Isaías 2, del 1 al 5. Lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén, acontecerá en los postreros de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y juzgará entre las naciones, y reprenderá muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzarán espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Venid, oh casa de Jacob, y caminaremos a la luz de Jehová. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hermanos y hermanas, me encanta a mí este tiempo de Adviento, este tiempo de acercarnos a la Navidad y de reflexionar en el nacimiento de Jesús. Miren, hermanos, hay esperanza. Amén. Hay esperanza. En Jesús tenemos esperanza. Parece tan fácil de decir, pero la realidad es que es difícil de ponerlo en práctica. Se nos olvida, a veces nos dejamos llevar por el refrán que dice: piensa mal y ¿qué? Y acertarás. A veces vivimos en un pesimismo que el mundo trata de contagiarnos de una forma tremenda, en un pesimismo que nos ahoga, en malas noticias que nos quebrantan, que llegan hasta afligir nuestros propios cuerpos. Nos enfermamos de tanta mala noticia. Y de por sí nos enfermamos porque somos seres humanos, ¿verdad? Y nos vamos a enfermar. Pero estos tiempos hacen que nos abrumemos. Y en este tiempo seminavideño o navideño, en este tiempo de Adviento, la palabra nos invita a tener esperanza. ¿Y qué es la esperanza? Si la fe es la certeza de lo que se ve y la esperanza de que llegará lo que creemos. La esperanza es esa fuerza que mueve nuestra fe, a que tenemos un Dios de bondad que nos ama, que tiene planes hermosos para nuestra vida. La esperanza es la gasolina que nos ayuda a poner en práctica nuestra fe. La esperanza es la confianza que tenemos en un Dios que cumple sus promesas. El Dios que nos dice en su palabra que tiene planes buenos para nosotros. Que tiene planes buenos para nosotros. Y aunque este mundo, esta sociedad de violencia, de guerras, de enemistades, que enfatiza tanto en los problemas y que nos abusa, llenándonos de miedo para dominarnos y controlarnos, aunque nos enfermemos, el Señor nos llama a tener esperanza. El profeta Isaías, que es uno de esos profetas favoritos para hablar del Mesías, es el profeta que más habló sobre la llegada de la promesa del Señor en el Mesías. Jesús como ese Salvador del mundo y la promesa de Dios desde el principio. Isaías predicó en un tiempo bien particular. Y aunque mucho se lee y se repiten las enseñanzas de Isaías,
poco se habla de quién fue Isaías y dónde predicó y en el tiempo en el que predicó. Isaías predicó en el reino del norte. El pueblo de Israel estaba dividido en dos, en el reino del norte y en el reino del sur. Para que tengamos una idea, el reino del sur es donde está Jerusalén, donde está Belén, donde está el templo, donde vivía el rey David. Y los reinos del norte se dividieron en un momento dado del pueblo de Israel en dos pueblos, norte y sur. El sur le llamaban Judá y al norte le llamaban Israel. ¿Okay? Y están viviendo en un tiempo donde Asiria, el reino de Asiria, estaba persiguiendo y estaba conquistando pequeños pueblos alrededor. Y a Israel le hacen la propuesta de unirse con una pequeña tribu por allí para buscar la ayuda de Egipto. Ajá. Ponen al cabro a velar las lechugas. El reino del norte fue bien sabio y dijeron que no. Fueron y se fueron a negociar con Asiria directamente. No vamos a negociar con Egipto, vamos a negociar con Asiria. Hay un refrán que dice que es mejor malo conocido que bueno por conocer. A la larga la historia fue que Asiria destruyó a Israel y más tarde vino Babilonia y acabó con lo que quedaba, ¿verdad? Y el miedo que tenían era que se los llevaran y los dividieran, y exactamente eso fue lo que pasó. Miren, hermanos, a veces no queremos hablar de estas cosas, pero ¿cómo vamos a entender lo que dice la palabra si no sabemos por qué se escribió? ¿Cómo vamos a entender lo que significan las promesas del Señor si no sabemos cuánta relación tienen con lo que nosotros vivimos hoy día? Estas son las cosas de todos los días. ¿O no es Puerto Rico un pueblo pequeño? ¿No es Puerto Rico un pueblo pequeño en medio de un tiempo de tantos imperios que toda la vida han estado conquistando naciones y naciones? ¿Sí o no? Miren, esto apela a nuestra realidad, al pan nuestro de cada día. El Señor no ignora estas cosas. Hay veces que pensamos que la espiritualidad y la fe es vivir ignorando lo que pasa en el mundo. Vivir como si estuviéramos en un monasterio trepados allá arriba, en un monte alto, y no nos toca nada del mal que está alrededor nuestro. Esa no es la realidad. La realidad es que todas las cosas que pasan en el mundo y las decisiones que se toman alrededor del mundo impactan nuestra vida. Y que hay gente mala y abusadora. Hay maldad en el mundo. Hay guerras. Y sin darnos cuenta, las consecuencias de la guerra, de los conflictos, de la pelea, de la violencia, tocan nuestra vida. Nos gusten o no, seamos culpables o no. Porque la palabra nos dice que mientras estemos en el mundo tendréis aflicción. Hay problemas, hay dolores y hay aflicciones. Y porque llegue la temporada de Navidad, no quiere decir que los problemas se van. El que tiene deuda, sigue teniendo deuda. El que está enfermo, sigue estando enfermo. A menos que el Señor decida hacer el milagro de sanidad en ese momento. Las situaciones difíciles que están, siguen. Pero en medio de ellas, el Señor nos fortalece con su esperanza. El Señor nos fortalece con la esperanza en sus promesas.
El Señor fortalece con su esperanza. El Señor fortalece con la esperanza en sus promesas. En medio de la dificultad y en medio de las situaciones difíciles, Dios no es aquel que nos separa del mundo y nos lleva a los cielos como si fuéramos espíritus. No, lo contrario. Dios se hizo carne para vivir con nosotros. Nuestras aflicciones, nuestros problemas, nuestros quebrantos y nuestros dolores, nuestras situaciones difíciles. No es el Dios que está allá arriba en un trono de agua, mirándonos con el ojo acusador, esperando que cometamos un error para darnos un latigazo, esperando el primer respaldo. Dios envió a su Hijo a vivir en este mundo, en estas luchas, en estas pruebas, en estas aflicciones, a mostrarnos la esperanza viva de su poder. En medio del dolor, en medio de la prueba y en medio de la dificultad. Porque Jesús tampoco vino a la tierra aislado de las situaciones difíciles. Él enfrentó nuestros dolores, enfrentó nuestras aflicciones, enfrentó el poder de otros que buscaron enriquecerse, lo mataron. Imagínense si vivió o no vivió las consecuencias de lo que es la maldad de este mundo. En el mundo tendré aflicciones, pero confiar, yo vencí al mundo. Esta promesa de Isaías, tan preciosa, es una cosa maravillosa. Esto parece las Naciones Unidas, pero bajo versión utópica, como me decía Paco, utópico, irreal, es tan maravilloso, es una promesa espectacular. La promesa en Isaías es que el monte de Sión, en donde está el lugar más alto, en donde está colocado el templo, porque Jerusalén estaba en el lugar más alto de Israel, y en el monte más alto del área estaba el templo. Así que todos los que iban a Jerusalén subían, y los que iban al templo, pues también subían. ¿Bien? Así que a eso se refiere. Subían todas las naciones de la tierra. Oye, les quiero recordar que Isaías está predicando a un pueblo pequeñito, vulnerable, amenazado por naciones poderosas alrededor de ellos. Esto no es un cántico glorioso al poder militar de Israel. Esto es un cántico de esperanza para un pueblo desesperado que no tiene opciones, que se ve atrapado. Y el Señor le manda decir: todas las naciones subirán a adorarme a mí, y yo soy quien va a levantar las guerras, y yo seré quien resuelva los conflictos, y yo seré quien intervenga, y van a poder dejar el miedo atrás. También así que van a convertir sus armas de guerra en herramientas para cultivar. Oigan, vivimos en un tiempo de mucho miedo, de mucha angustia, de mucho temor. Cámaras de seguridad, alarmas por todas partes, cuidar que te roban la identidad. Así que es real, tengan cuidado con la información que dan por el teléfono. Si usted no conoce a la persona, tengan mucho cuidado. Es real. Vivimos en un tiempo de maldad. Y vivimos a lo desconocido, bajo sospecha. Es nuestra arma de defensa en medio del tiempo. Pero ¿qué pasa
cuando llevamos ese sentimiento de temor y de ansiedad a los espacios en donde ya podemos estar tranquilos y seguros, ¿cómo sabemos cuando ese temor, esa boquita que entra por dentro, esa inquietud, es algo real o es producto de la ansiedad y el estrés que vivimos en esta época? ¿Cómo discernir la diferencia? Solo viviendo paso a paso, tratando de no tomar decisiones a la ligera y discernir de la mano de aquel que todo lo sabe, todo lo puede. En última instancia, no podemos tener el control de toda nuestra vida. Y en ese momento de fragilidad, cuando tenemos que reconocer que por más que yo me prepare, que por más que yo haga las cosas bien pensadas con calma, siempre puede pasar algo que no puedo explicar. Entonces, ¿qué hago con esto? Porque en el caso de Isaías con el pueblo de Israel, el pueblo del norte, estaba preocupado por la decisión que iban a tomar, por esta situación política que iba a tomar los judeos, los poderosos, y que iba a afectar a todo el pueblo. Y en este contexto en el que Isaías habla de la promesa de Dios. Pero antes de hablar de la promesa, le hace una advertencia. Los versículos en el capítulo 1 de Isaías nos dicen: tengan cuidado con las decisiones que toman. Tengan cuidado con lo que hacen. Hablamos de esperanza, hablamos de fe, pero tenemos que cuidar los pasos que damos al caminar con sabiduría, que no sea que nosotros mismos nos estemos metiendo en las situaciones que después tenemos que enfrentar. Caminar con sabiduría, en integridad delante de nuestro Señor, para tomar buenas decisiones, decisiones dirigidas por el Señor. Hay esperanza de que sí podemos ser, de que el Señor nos dirige a una vez sin darnos cuenta. Nos mueve a tomar decisiones difíciles y a caminar en fe. Porque la promesa en la que esperamos está en las manos de aquel que nunca tomar las decisiones correctas, vivir con integridad, aunque veamos sabiendo que vive en la cruz. Yo no sé, pareciera que Isaías o le estaba hablando a dos personas distintas, o está tratando de llevar a esos líderes políticos del pueblo a dejar la corrupción, el egoísmo, a mirar las consecuencias de sus actos. Y si dejaban esas cosas y si vivían en integridad, entonces podrían tener la necesidad del Señor. Pero entonces se aplica más que para los políticos. Ese texto bíblico es nada más que para los políticos. O no aplica también para nuestra vida. Porque la palabra de Dios es que es viva y eficaz. Cuando estamos pasando por tiempos difíciles, por decisiones difíciles, cuidado con dejarnos seducir por los caminos fáciles. Tengamos esperanza en el Dios que todo puede y provee a nuestra necesidad. No nos dejemos conquistar por el camino de los poderosos, con las conexiones que a veces lo que provocan sus cortocircuitos. Confiemos en el Señor.
confiemos en su amor, confiemos en su poder y no abandonemos nuestros valores y nuestros principios a cambio de nada. En este mundo se vive una falta de amor, ¿verdad? Dice la palabra que se acabará la caridad. Tanta violencia y tanto engaño. Cuidado, es real, esto no es broma. Engañan, nos engañan. Y a veces la gente que dice ser cristiano nos engañan. Si quieren oír un cuento interesante, pregúntenle a Lipsy sobre uno de un pastor que les fue a rentar un apartamento. Y van a tener ahí una historia bien interesante. Le habló parte de negocio. Gente cristiana, que respete, pero actúa con la integridad que demanda el evangelio. Y por eso se meten después en el libro que tiene consecuencias. Ahora bien, ¿qué pasa cuando es a nosotros que nos meten en los líos? Porque eso también nos pasa. Nos meten en unos líos y no vemos nosotros. Y no está en nuestro control cambiar las decisiones de otra persona. Tal vez si era un muchacho, si no me las pudiera meter por dentro, todo estaría resuelto. No habrían problemas en el mundo. Amén. Santo, todos serían como yo. Alabado que vive. Hay esperanza, ¿verdad? Hay esperanza porque hay uno que se mete por dentro y empieza a transformar a la gente y a hacerlo como él. Y es el Cristo Jesús. Y es el Cristo Jesús. Por eso es la promesa de Isaías. El Espíritu de Dios se va a derramar sobre toda carne, dijo Ezequiel. Y todos van a venir a adorar al Señor. Isaías lo veía todas las naciones de la tierra subiendo al monte del Señor a adorar al único Dios verdadero. Al único Dios verdadero. Y yo me imagino a los reyes, a los líderes de aquel tiempo, mirando a Isaías y diciendo: "Tú estás loco. ¿De qué te pasa a ti? ¿Tú no ves que vienen todas las naciones reclamando con esos dioses enormes, esos templos que son una cosa terrible, comparados con el templo nuestro, con nuestra fe, con nuestro pueblo insignificante? Y tú dices que ellos van a venir a adorar a nuestro Dios". Oiga, no es eso lo que a veces le decimos nosotros al Señor. No es eso lo que le decimos. ¿Cómo era ¿Cómo vivimos como en esa pesadilla? Esa carga de la maldad del mundo la llevamos a la tierra. Y la carga de la maldad del mundo, ¿ustedes saben qué hace? Amargar nuestra ilusión, amargar nuestra esperanza. Y cuando perdemos la esperanza, aunque tengamos fe, podemos tener fe y no tener esperanza. Y cuando perdemos la esperanza, debemos de luchar. Dejamos de hacer que las cosas sean diferentes porque nos rendimos ante la maldad de la vida. Entregamos todo a la religión. Le entregamos las calles a los vagabundos, a los ladrones, a las escuelas. Dejamos que escuchen a los muchachos las barbaridades que hacían tocar la juventud ya está perdida. ¿Qué pasa cuando perdemos la esperanza? ¿Qué pasa cuando perdemos la esperanza en los hospitales? En la gente mayor, que no necesitan tratamiento. ¿Por qué? Si ya está bien, como si no fuera una persona, como si no hubiera esperanza, como si pudiéramos tener realmente el control de cuando una persona va o va a morir, si vale la pena ayudarle o no.
no podemos perder la esperanza. No podemos perder la esperanza. Tenemos que seguir trabajando por hacer realidad el reino de Jesucristo en la tierra, transformando las calles, siendo luz del mundo y sal de la tierra. No está en mi control cambiar la gente. Oye, esa es la mano de quién? Del Señor que pudiera hacer. Y como lo quiere hacer. Y cuando lo quiere hacer. Lo que sí está en mi control es resplandecer con la luz de Cristo, no dejarme apagar, confiar en lo imposible. Miles de años atrás se escribió esto. Miles. ¿Cuáles son las religiones más importantes del planeta ahora mismo? Las que más candela dan. El cristianismo, el islam, el judaísmo y ahora todo el mismo hacer político insignificante, imposible que esta gente debe todo. ¿Cuántas son las peregrinaciones que se hacen a Jerusalén y viene la masa de gente? Ahora todavía están peleando por esta tierra. Y no estoy diciendo que la promesa esté cumplida, pero está en camino. El Señor cumple sus promesas. El Señor es fiel, más allá de lo que nos parece imposible. Que sus promesas no necesariamente son lo que yo quiero que sea. Porque probablemente lo que los reyes querían escuchar de Isaías era otra cosa. Así se lo decían. No nos estés hablando de catástrofe. Háblanos cosas bonitas. No nos digas cosas difíciles. Dinos cosas alegres. Así como que navideñas, festivas. Para que tenemos una cosa que nos diga, hasta lo que nos diga el Señor que es especial como nosotros queremos. Hermano, la voluntad del Señor es perfecta. Aprender a aceptarla y caminar en ella requiere fe, disciplina y esperanza. Dios quiere bendecirnos en esta Navidad y todo el año. Dios quiere acompañarnos y llevarnos a ser instrumentos suyos para que la paz se manifieste en este mundo y en este tiempo. Ay, pero y le pido, yo quiero que me den la paz. Yo no quiero trabajar por ella. Yo quiero recibirla así, como una maravilla. Y que así cuando llegue la esperanza, que se posa en mí. Como el ángel vino a ver a María. Nadie sabe la malabarría que pudo haber tenido María el resto de esos 9 meses. Porque esa parte no aparece en la Biblia. Solo aparece que se fue corriendo donde la prima. Así que imagínense cómo estaba Jesús que los temores, esos vómitos y toda esa vaina, que le estaba acompañando. Y alguien que estuviera igual que ella. Esa parte no aparece. La esperanza con la fe, como la paz, hay que trabajarla todos los días de nuestra vida, con disciplina y dedicación. Y vendrán momentos en los que nos vamos a caer. Y vamos, en vez de subir al monte de Dios, vamos a caernos como para la casa dando vueltas. Pues está abajo. Porque somos seres humanos. Y nos debilitamos y flaqueamos. Pero ¿saben qué es lo que me parece más interesante de esa visión de Isaías? Es que la gente no iba sola. Su
iban juntos, nación con nación, de la mano. Gente diferente, hablando diferentes idiomas, con diferentes culturas, pero caminando hacia Dios de la manera. Si alguno se caía y se resbalaba por el camino, de seguro que iba a haber quien lo levantara, porque para eso estamos, para levantarnos mutuamente en gratitud, en alabanza, en adoración, en esperanza, dejando nuestros temores y nuestras angustias, miren, abajo, en el llano. Porque si vamos a subir la cuenta, hay que subirla con motivación, con entrega, en compañerismo, en unidad. Por eso mi invitación en este tiempo de Adviento es vamos a Jesús, vamos a Jesús, vamos juntos. No porque yo sepa más que tú o esté más alta que tú, porque si voy más alta que tú no podemos ir juntos, ¿verdad? Así que vamos juntos hacia Jesús. Si tú caes, yo te levanto. Si tú te cansas, yo te acompaño en lo que tú recuperas de fuerza. Y seguimos adelante en este tiempo de Navidad para fortalecernos en el Espíritu, para lo que sea que tenga la vida por delante, porque lo que sea que tenga el Señor vendrá acompañado de su presencia. Lo que sea que tenga el futuro pendiente para ti y para mí, viene junto con Dios, el Dios que no nos deja, el Dios que no nos abandona, ni en los momentos difíciles, ni en los momentos alegres, el Señor que es real en nuestra vida y que se manifiesta en todo, tanto en lo difícil como en lo bueno, en las pruebas duras, como en los fracasos terribles, en los errores, en nuestras faltas, en nuestros pecados, como en los momentos en los que somos instrumentos de su gracia, instrumentos de bendición. Confiemos, hermanos, y que durante esta semana que estaremos reflexionando en la esperanza, nuestro corazón se convierta en una esponja que absorbe